Bueno, amigos, vamos a retomar como todos los domingos el curso del Tania, un pequeño resumen para retomar la noción que ya se explicó la semana pasada. Un punto vamos a explicar. Antes de bajar a este mundo, se le hace jurar al hombre, sea un tzadik y no sea un rasha. Todo ya se explicó en detalles en la clase de la semana pasada. Solo quiero regresar sobre la noción de tzadik, porque el Rav, el Admur Azaken, el Balatania lo explica. Tzadik no es un hombre que solo estudia, reza, no es un servidor de Dios en el sentido alguien que está completamente encerrado en un mundo espiritual. El tzadik, de hecho, la prueba, Yosef a tzadik, el lo único que se le llama tzadik es Yosef, porque él estuvo en este mundo, dirigió Egipto como durante 80 años, estuvo en prisión 12 años y nunca cayó. Tzadik es el que está en este mundo y no cae. El que está en el mundo espiritual, de ninguna manera es un tzadik. Es un buen judío al máximo, pero nada más que eso. ¿Qué? Porque otra vez, para ser un tzadik, de hecho, la palabra tzadik, la palabra tzedek, que es justicia, tiene que confrontarte a este mundo y comportarte de forma justa. Y en este momento se le llama tzadik, como Yosef. Y ahora vamos a seguir con el texto. Y el Admur Azaken, el Balatanya, dice, para entender, la Gemara divide la humanidad y en prioridad el pueblo de Israel en cinco categorías. Voy a leer primero y después explicaremos. Está el que se le llama Tzadik Vetovlo, es un tzadik del cual la vida es una buena vida, eh, que no tiene pruebas, no hay dificultades, y veremos después que el Admorazaken va a explicar más en detalles, pero por ahora, como ya expliqué en primera clase, el Admorazaken toma mucho tiempo para entrar realmente en los detalles más profundos y estamos obligados a seguir su camino. Entonces explico las cosas a nuestro nivel. Y entonces la primera categoría, el tzadik, Betovlo, un hombre que es un justo, que vive en este mundo, que no está encerrado en una ilusión espiritual, vive en este mundo, Betovlo, y todo lo que hace, todo lo que toca, tiene éxito. Segunda categoría es el tzadik Veralo, es un tzadik que tiene muchas pruebas, muchas dificultades en este mundo, esa es la segunda categoría. Y de inmediato explica las dos primeras categorías, que es el tzadik del cual tiene éxito y el otro que tiene dificultades. Bueno, el tercero es el rasha Betovlo. Entonces, y todo tiene éxito. Esa es la tercera categoría. Y la cuarta categoría, rasha Veralo, es un rasha, un malo que tiene dificultades. La quinta es el Benoni, es alguien que no es ni tzadik ni rasha. Está entre los dos, entre medio. Benoni es el que está entre las cuatro categorías. Entonces resumo las cuatro categorías y las vamos a explicar a nuestro nivel. Está el tzadik betovlo, el hombre que está implicado en este nombre y todo tiene éxito en todo. El tzadik veralo, el que está implicado en este mundo pero tiene dificultades. Después está el malo, betovlo, un malo que tiene éxito y el malo que tiene también dificultades y el Benoni que vamos a ver que el Balatania se enfoca mucho en esta noción de Benoni, pero lo veremos después. A nuestro nivel vamos a explicar. Entonces, ¿qué es un tzadik doble y tzadik verable? ¿Cómo si es tzadik puede tener dificultades? ¿Cómo puedes tener pruebas? Hay que saber que en el hombre hay dos dimensiones. Dimensión exterior,
que es la acción, si es que caigo o no caigo, y la dimensión interior, que es el pensamiento. Es decir, si pienso en buenas cosas, cosas negativas, y si soy suficientemente fuerte para no caer. Y es a lo que hace alusión nuestros maestros. Y el Tzadik Victoblo es el hombre que logró perfeccionarse al punto de que es incuestionable que caiga en diferentes pruebas, dinero, mujeres, etcétera. Bueno, y incluso el nivel de sus pensamientos logró controlar sus pensamientos y al punto en que, por ejemplo, una mujer lo va a seducir y no despierta en él ningún pensamiento negativo. Entonces, él está perfecto en su nivel exterior e interior. Se le propone, por ejemplo, una suma de dinero enorme en cambio de una firma corrupta, ni siquiera le llega al pensamiento de firmar para ese negocio turbio, digamos. Y para nosotros, por ejemplo, o sea, si a mí, dice, si en Shabbat viene alguien que me ofrece 1.000 millones de euros y me dice, prende el interruptor, y les digo sinceramente, que ni siquiera me voy a preguntar hacerlo o no hacerlo. Para mí, no, para mí profanar Shabbat es millones de veces más importante que billones de euros. Entonces, yo no tengo esa tentación que me va a llegar, porque para mí el Shabbat está encima de todo. Entonces, nada me va a poder hacer caer en Shabbat. Entonces, eso es más fácil porque es algo muy espiritual, pero cuando estamos en el mundo material y eres un hombre de negocio y te proponen 1 millón de euros a cambio de una cierta corrupción y ni siquiera tienes el pensamiento bueno, si tienes el pensamiento de hacer o no hacerlo y no lo haces, entonces tu interioridad no está perfecta. Y si tu interioridad está perfecta, ni siquiera la idea de cuestionarse si hacerlo o no, no llega. Entonces ahora vamos a explicar, como ya dije, el Tzadik de Pablo, por qué tiene gran éxito en su vida, porque se transformó completamente en el plano de su exterioridad, pero incluso en su exterioridad. Nada puede atacar a su cerebro, sus pensamientos. Tiene barreras, murallas fuertes y que ninguna tentación de ese mundo le puede ganar. En cambio de que esa persona trabajó mucho para llegar ahí. Una persona que domina su exterioridad y no cae físicamente y interiormente también. Y eso es más difícil. Tiene que trabajar años y años para llegar a eso. Cuando llega a ese nivel, Hashem lo recompensa. Entonces, voy a hacer preguntas. Vamos a ver que no es tan simple. Por ahora lo explico en primer nivel, pero Hashem lo recompensa y toda su vida va a ser un éxito perfecto. ¿Por qué? Porque trabajó durante decenas de años y la seducción no va a llegar a su cerebro. ¿Y cuál es el tzadik vegalo? El tzadik que tiene dificultades y pruebas. Es un tzadik al nivel de su exterioridad. Es decir, que nada lo puede hacer caer. Pero al nivel de su interioridad no es tan simple. Vamos a dar un ejemplo. Al nivel de su interioridad, si ve una mujer bonita, es seducirlo. No es evidente que no va a tener una tentación interior. No va a caer porque es un tzadik. No cae. Pero al nivel de su interioridad ya es más difícil. Alguien que le va a proponer 1 millón de euros para una corrupción y va a tener un pensamiento de hacer o no hacer y no lo va a hacer. Pero a pesar de eso, sí va a tener una debilidad al nivel de su interioridad. Entonces, a él se le llama tzadik veralo. Entonces, ¿por qué Hashem le, le trae pruebas? Porque justamente Hashem le trae pruebas hasta que purifica su interioridad. Otra mujer bonita, otro dinero que le llega ahí para probarlo. Y sabe que más tiene pruebas y más va a poder desarrollar y revelar fuerzas que están escondidas en él para lograr llegar a un punto
en que ninguna tentación, corrupción le tentará. Ese momento va a llegar a ser un tzadik betovlo, un tzadik que tiene éxito en la vida. Entonces las pruebas no están aquí para romperlo, para castigarlo, sino para ayudarlo a dominar sus pensamientos al punto de que ya no caiga incluso ahí. Entonces, ¿cuál es el Rasha betovlo? Y es un texto, bueno, muchos textos que están en el Talmud. Rasha betovlo, un Rasha que tiene éxito en todo. Es decir, una persona que está a un nivel de corrupción total, todos sus pensamientos, acciones, sentimientos están, es solo hacer el mal. Ni siquiera tiene ningún reflejo para no hacerlo. Está completamente corrupto. Entonces, nos podríamos preguntar por qué Hashem entonces le da de todo. Y personajes así hay uno en 1.000.000, en una generación. Y entonces, ¿por qué Hashem le da todo? Porque Hashem lo pierde en este mundo. Después de este mundo ya desaparece. Entonces, Hashem, justamente para engañarlo más, le da de todo. Así tiene la impresión de que finalmente su corrupción haga, pero lo que no sabe es que cuando va a morir después de 60, 70 años, su alma está anulada y ya no va a quedar nada después, no va a tener, siquiera va al Geinom, que es el infierno, para una persona que no tiene. Nuestros maestros dicen que una persona que no tiene pruebas durante 40 días, ni siquiera el infierno quiere de él. ¿A quién se refiere nuestros maestros a esa persona? Se hace referencia a ese tipo de persona. Gente que cayeron tanto en la corrupción que ni siquiera tienen el mínimo reflejo para decir suficiente, y esas personas van a vivir con éxito en este mundo. Hashem le va a dar ese éxito para engañarlo, para que sigan así y para que no se den cuenta que después de unos años desaparecen completamente. ¿Cuál es el Rasha Veralo? Un Rasha que tiene pruebas. Es alguien que tiene al nivel de su exterioridad, sus acciones son malas, pero su interioridad no se siente bien, porque tiene culpas, porque acepté esa firma, engañé a mi esposa, porque es tal o tal error. O sea, tiene remordimientos, no se siente bien dentro de él. Y como él no se siente bien, entonces, exactamente como ya lo expliqué, Hashem le da pruebas, no para castigarlo, para ayudarlo justamente a superar, porque Hashem ve que, por lo menos al nivel de su interioridad, él tiene remordimientos y se cuestiona. Entonces, si es su nivel de exterioridad cayó, pero la diferencia entre el primero y el segundo malo, él por lo menos cae porque está débil. No porque quiera hacer el mal como el primero, pero porque es difícil. Le propone 1.000.000 de euros por una firma. ¿Quién tiene la fuerza de resistir? Una bonita mujer viene y lo seduce. ¿Quién tiene la fuerza de resistir? Entonces, no cae porque está corrupto en el sentido más completo pero porque es débil. Entonces, ¿qué hace Hashem? Le manda pruebas, no para castigarlo, no para romperlo, pruebas que lo van a ayudar justamente a revelar en él las fuerzas más profundas que están ocultas en él y las va a revelar y quizás después de pruebas va a lograr ser un tzadik. Un ejemplo, Yosef no se volvió un tzadik de inmediato. La primera prueba que tuvo con la señora Potifar, nuestros maestros nos dicen que casi cayó a 1 milímetro. Cuando fue un día de idolatría y toda su familia se fueron afuera y ella se quedó en la casa y Yosef también se quedó ahí. Obviamente se quedó porque no es idolatra. Entonces ella le saltó encima y él se desvistieron y al último momento, cuando iban a estar unidos, él se aguantó, se escapó al punto de incluso dejar su ropa ahí y ni siquiera tuvo la fuerza para tomar la ropa que estaba ahí
y se escapó. Es decir, que su interioridad no está perfecto. Significa que después de esa prueba, en la cual su interioridad no está perfecta, y fue 12 años en prisión, porque fue 2 años en prisión, una prueba increíble. Incluso hoy día no se puede aguantar más de un mes en Egipto, en prisión, y él fue 2 años. Hashem le mandó esa prueba para permitirlo de ser un tzadik completo, completo, y la prueba, al salir de prisión de Egipto. Entonces vemos que empezó como tzadik regalo, tzadik que tenía pensamientos negativos, no cae en su exterioridad, pero en su interioridad sí cae, sí se desvistió a pesar de eso. Después, para ayudarlo a superar eso completamente, Hashem le manda 2 años en prisión, en condiciones catastróficas, como ya lo expliqué en otra clase, en otras clases. Él era muy bello y todos los hombres lo corrían detrás de él. Entonces necesitaba así mucha fuerza para no volverse loco durante 2 años, y lo querían violar y, y como era muy bello, entonces todos estaban detrás de él. Entonces la prueba es gigante para no volverse loco, y entendió que esa prueba estaba ahí para revelar en él fuerzas inimaginables para volverse un verdadero tzadik, al punto de que incluso adentro no iba a caer. Entonces, ya dimos ese ejemplo de Yosef y podemos dar muchos otros ejemplos, y hay que entender que nadie puede volverse un tzadik vetovlo sin pruebas. La mayoría empiezan eh, siendo débiles y tener pruebas y caer, como el rey Salomón dijo: siete veces un hombre se cae y se levanta. Entonces empezamos por caer y después logramos pasarnos y ser un tzadik afuera, pero tener malos pensamientos. Y se necesita 10, 20, 30 años para ser un tzadik vetoblo, que es un tzadik que incluso dentro de él ya no cae. Entonces, ahora, ¿qué es el Benoni? La quinta categoría. Lo vamos a explicar simplemente porque en el Tanya va a ser explicado de manera mucho más profunda a medida que avanzamos. Un Benoni no es mitad Rasha y mitad Tzadik, que a veces cae y a veces no. El Balatania rechaza esa explicación. El Benoni es alguien que en su vida exterior no cae, logra superar las tentaciones, pero por otro lado, a la diferencia del tzadik que también tiene debilidad interior, en él lo vive de una manera mucho más difícil. A veces se hace reproches y ¿por qué rechacé esa propuesta de dinero por firmar nada más? Seguro que no la va a firmar, no va a aceptar, pero dentro está, en su interioridad, piensa así: estoy loco, ¿por qué me privé de recibir tanto dinero? ¿Por qué me privé de tal mujer? Y etcétera. Y después de todo, como 99% de los hombres de negocio en todo el mundo se van en China o donde sea, y encuéntrenme uno que no engaña a su mujer. El primero que encuentra uno ganó. Es imposible. ¿Por qué? Porque es un mundo de depravación. No significa que no ama a su mujer, pero sí tiene ganas de jugar, entonces va y toma la que quiere y ya. Pero el Benoni, vamos a traer matices sobre esto, pero al nivel de su exterioridad no cae, pero al nivel de su interioridad está presionado por esos cuestionamientos: ¿por qué no hice tal o tal falta? No es no es como el tzadik que se reprocha: ¿cómo me imaginé caer
en tal o tal cosa. El tzadik es el que tiene una debilidad al nivel de su interioridad, pero su cuestionamiento es, ¿pero cómo pude, ni si- aunque sea un segundo, pensar ir con esa mujer? Pero el Benoni piensa así, "Oh, que soy estúpido. ¿Por qué no lo hice? O sea, si al final de cuentas mi esposa no se va a dar cuenta o por qué no firmé tal contrato por recibir tanto dinero. Entonces el Benoni se va a hacer un reproche por qué no caí. Y el tzadik, como tuvo ese pensamiento. O sea, esa es la diferencia entre el tzadik, Galo, y el Benoni. Y seguimos. El Balatania sigue, que en la Gemara se explica qué es el tzadik betovlo. Es el tzadik gamur, un tzadik total. Es exactamente lo expliqué. Es un tzadik total al nivel de su interioridad y su exterioridad. Un tzadik vegalo que no es completo, no es perfecto al nivel de su exterioridad, no cae, pero no es perfecto al nivel de su interioridad, tiene debilidades, aunque de inmediato se reprocha de tener esa debilidad, pero tiene debilidades, no es un tzadik perfecto. Seguimos, y en el Zohar, Balatania aporta otra explicación en el Zohar, en la parasha de Mishpatim, que dice, tzadik vegalo, que es una explicación muy diferente de lo que aportamos ahora, que tiene dificultad en él, pero el bien en él logra dominar el mal. Es lo que explicamos. La explicación es diferente, pero el resultado es el mismo. Es decir, el tzadik vegalo no es perfecto, aunque no caiga, tiene fuerzas negativas en él que logran hacerle tener pensamientos negativos, pero de inmediato el bien interior supera el mal. Pero a pesar de eso, tiene el mal en él. Pero el tzadik betovlo, el tzadik perfecto, ni siquiera ya tiene mal en él. Ni siquiera entiende que quieren de él. O sea, ¿qué quieren de mí? O sea, firmar algo fraudulento ni siquiera me lo cuestiono. Entonces, podríamos decir que eliminó todo el mal en él. La gran mayoría de los tzadikim tienen eh, mal en ellos que logran dominar, pero de vez en cuando se despiertan y llegan pensamientos negativos. Seguimos. Y aporta otro texto del Talmud que dice, צדיקים יצר הטוב שופטם, רשעים יצר הרע שופטם, בינוניים זה וזה שופטם. otra explicación entonces que se dice que el Rasha está enjuiciado por las fuerzas negativas que están en él. ¿Qué significa enjuiciado? El tzadik está enjuiciado por las fuerzas del bien que están en él, y el Benoni está a veces enjuiciado por las fuerzas del mal y a veces por las fuerzas positivas. Y aquí, obviamente, hay una pregunta enorme para hacer. El texto debería haber dicho, el tzadik está atraído, el rasha está atraído por las fuerzas negativas, y el tzadik está atraído por las fuerzas del bien, y el Benoni a veces por el bien y a veces por el mal. La pregunta es, ¿por qué estás enjuiciado por las fuerzas del mal o del bien? Entonces, lo que hay que entender, y a un primer nivel, y de a poco, ya le dije, a medida vamos a entrar cada vez más en el texto del Tanya, ¿qué significa que el mal o el bien me enjuicia? En verdad hay que entender, como nos explican nuestros maestros, que el hombre fue creado con el libre albedrío. Es decir, que Dios puso en él el buen y el lado negativo.
el Yetzer Tov y el Yetzer Hara, el lado positivo y negativo. Es Dios que nos puso eso. No es el hombre que decidió ser bueno o malo. Él tiene libre albedrío y tiene esas dos fuerzas, fuerza positiva y negativa. Y ahora les voy a revelar algo que dice el Talmud. En verdad, incluso si el lado negativo lo hace caer, y aporto otro texto en un momento, en verdad, la fuerza negativa en su interior espera que voy a lograr superarlo. Nuestros maestros nos explican algo increíble en el Talmud. ¿Saben quién se volvió más gran defensor, amigo de Abraham? El Satán mismo. ¿Por qué? Porque Abraham logró toda su vida adelantarse y superar todas las fuerzas negativas que querían oponerse a él. Finalmente, el Satán vino adelante de Hashem y dijo, ese es un hombre auténtico. A pesar de todos mis intentos de hacerlo caer, nunca cayó. Es decir, que Abraham había entendido que todas las fuerzas negativas tienen en su raíz permitirme subir, porque no es el bien que me va a hacer subir. Evidentemente que no, porque frente al bien no tengo fuerza para desarrollar, para protegerme. Entonces, ¿qué son en verdad? Voy a decir algo fabuloso. Quisiera decir incluso que el amigo más grande del hombre son las fuerzas negativas, porque al final son ellas las que me van a permitir ser un héroe, un guerrero que no cae. Es exactamente lo que pasó. ¿Por qué el Satán se volvió el amigo más grande de Abraham? Porque Abraham en el fondo, el Satán en el fondo no quiere que el hombre caiga. Contrario a todo lo que las religiones enseñan, diabolizar el Satán. Porque las religiones son el máximo de la mentira. Y Dios creó al Satán para ayudar al hombre a ser un héroe. Y es verdad que la mayoría caen, pero los que logran superar el mal, va a lograr ser un superhumano. Porque nunca cayó. Y la parte negativa entonces se vuelve el amigo, el mejor amigo de esa persona que superó todas las fuerzas negativas para hacerlo caer. Ahora entendemos, si entendemos lo que estoy explicando, que a la raíz del mal se esconde una voluntad de hacer crecer el hombre y que el mal se alegra cuando ve que el hombre no cayó con todas las tentaciones, el poder, el dinero, la mujer, todas las cosas que nos hacen caer. Y a ese momento el mal nos aplaude y dice, qué hombre, con la tentación que le mandé no cayó, qué hombre. Y entonces finalmente, si durante toda su vida tiene que superar el mal, entonces el mal se va a volver su mejor amigo. Y nuestros maestros dicen que todo el trabajo del hombre es de transformar la oscuridad en luz, de tomar el mal y transformarlo en bien, y de revelar la verdadera fuente del mal, que es la voluntad de hacer del hombre un gigante de fuerza y de coraje. Esa es la verdadera razón del mal. Entonces, ahora entendemos por qué es el mal que hace, que enjuicia. Entonces, el mal viene donde el malo le dice, eres un idiota y no entendiste nada. Yo te mandé pruebas para hacerte crecer superándome y te volviste una oveja, un débil y solamente volviste atrás de mí para que te dé más y más de mal y perversión. Entonces el mal un día vendrá donde los malos y decirle, imbéciles, no entendieron que Dios me creó para hacer de ustedes héroes y me siguieron como ovejas. Entonces los enjuicio y les digo, son mediocres, son menos que nada. Y entonces, ¿por qué el Tov enjuicia al Tzadik? El Tov enjuicia al Tzadik, que está fuerte al nivel de su exterioridad, pero no tuvo éxito a ser fuerte al nivel de su interioridad, porque le pasa de tener pensamientos negativos. El Tov le dice, escucha, mira,
Está bien, nunca caíste al nivel exterior, pero ¿por qué no trabajaste para purificar tu interioridad y volverte un gigante al nivel de tu interioridad también? Entonces vemos, amigos, que son textos fabulosos que el Balatania aporta aquí, que nos permiten entender el sentido profundo y auténtico de la vida. Y seguimos. Amar Rabba. Rabba, Rabá, que como lo sabemos fue uno de los más grandes maestros del Talmud, dijo sobre él, sepan que yo solo soy un Benoni. Je ne suis qu'un Benoni, c'est-à-dire je ne suis pas du tout un O tzaddik. sea que no soy un Je ne suis tzadik, pas un para nada. rasha, mais je suis No pas un soy un Benoni, rasha, mais je pero suis qu'un Benoni. solo soy un Élève, Benoni. Abaye, est venu et lui a dit, Su alumno comment Abayet tu oses vino, dire que tu es un llegó y dijo, Benoni? pero ¿cómo se atreve a decir que es un Pourtant, Benoni? lo shavik mar chai lechol bria, si toi tu es un Benoni, Si alors tous usted les es un autres sont Benoni, des entonces Rechaim. todos los demás son Parce que Reshaim. toi tu es Porque un homme usted immense. Comment es tu peux te un nommer gigante. Benoni? ¿Cómo se puede Si toi tu es nombrar Benoni, Benoni? alors toute la Si usted population c'est es les Benoni, Rechaim. entonces toda la Comment tu oses población dire ça? son Reshaim. ¿Cómo se atreve a decir eso? Alors, Entonces, Vegam, להבין מהות מדרגת הבינוני, et là le Balatana commence à y expliquer. aquí Il el faut comprendre Balatania que le empieza a explicar, Benoni, hay que entender que el Benoni שבוודאי אינו מרצה זכויות ומרצה עוונות. C'est pas un homme qui des no fois es un tombe et hombre des que fois ne a tombe veces pas. cae y a veces Et no. quand il tombe Pero vraiment cuando dans la cae, cae de verdad. prostitution, dans la En la débauche, prostitución, dans l'argent, dans le la pouvoir, depravación, etc. el dinero, Non, c'est el pas du tout ça un poder, Benoni. etc. Pero no es eso el She'imken, Benoni. parce que si c'est ça un Benoni, si Porque c'est si un ese homme es qui un tombe, Benonim, una persona que cae, comment Rabat, qui était un des plus es que grands Rabá, géants que es de uno de los toute más l'histoire grandes, toda la d'Israël, historia de comment il Israël, ose dire qu'il est Benoni? ¿cómo se Pourquoi il atreve a était decir avec que les es un femmes, il est Benoni? tombé dans O l'argent, sea, il no est cayó tombé, ni il con a assassiné mujeres, des dinero, gens. o Donc comment qu'il no ose mató dire a qu'il est nadie. Benoni? Donc Entonces, c'est ¿cómo sûr se que le atreve a Benoni, decir que c'est es pas un celui qui Benoni? tombe. Entonces, seguro que el Benoni no es alguien que cae. Venoda, de l'opasik poumé megirsa en plus. Y On sait además, que Rabat sabemos que Rabá était un homme qui étudiait fue un avec une hombre que profondeur estudiaba con una profundidad incroyable au point increíble, al punto שאפילו de, מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו, au point qu'au moment où il al punto de étudiait, que incluso cuando même si entre estudiaba, parenthèses était incluso arrivé peut-être si un moment où il aurait dû tomber malade ou a un peut-être momento que tenía un que accident, je sais pas, au moment où il haber tenido étudiait, un il étudiait d'une accidente y telle profondeur estudiaba tan que le Malach profundo HaMavet ne pouvait, que que el ce qu'on Malahamevet, appelle el l'ange de la ángel de la mort, pardon, muerte, en français, ne pouvait l'approcher, no ne podía pouvait acercarse a l'approcher. él. Tellement sa Torah dégageait une Tan lumière su que Torah même l'ange de la mort ne revelaba pouvait tanta luz l'approcher. que incluso el Donc c'est ángel de la clair que muerte no Rabat, podía quand il dit je acercarse a suis él. un Benoni, Entonces, ne fait cuando absolument Rabba pas dice que es allusion un à quelqu'un Benoni, qui no, tombe avec des no femmes, hace avec de alusión l'argent, avec a la corruption, alguien que avec les affaires, cae etc. en C'est las absolument impossible. diferentes tentaciones que ya Puisque c'est nombramos. un homme qui n'est jamais tombé au point que même l'ange de la mort ne pouvait pas Entonces, l'approcher no es quand il una était en persona train que d'étudier. cae, porque incluso Alors comme on va el le ángel de la muerte voir, no podía acercarse a él cuando mais estudiaba. on va le Como voir vamos a un peu ver plus tard, más qu'en lejos, vérité que que le en verdad Benoni, el comme Benoni, j'ai déjà commencé à expliquer, como c'est ya quelqu'un empecé a qui dans son explicar, es alguien que intériorité en est su très 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 interioridad perturbé, mais dans está son perturbado, extériorité ne pero en su tombe pas. exterioridad no cae. Et peut-être Y que même quizás si Rabat, que incluso au niveau Rabá, de son a intériorité, nivel de su n'était pas un interioridad, homme perturbé, no era una peut-être persona que perturbada, pero son quizás extrême humilité su l'a empêché extrema de se voir humildad comme un lo tzaddik impidió de verse et como un il a préféré tzadik se voir comme un y Benoni. prefirió verse como un Benoni. J'oserais même rajouter que n'oublions Incluso me pas atrevería a decir que que Rabat no nos était un homme olvidemos qui que passait Rabá era un hombre que 99,9% pasaba de son temps à 99% de étudier. su tiempo a Donc estudiar. il n'était pas vraiment investi Entonces, dans le monde matériel. no estaba Et c'est peut-être la raison pour implicado en el laquelle mundo il n'a material pas y voulu quizás s'appeler un por tzaddik. eso no quiso Parce llamarse qu'étant un tzadik. homme Que authentique, il siendo savait un qu'un hombre tzaddik, c'est auténtico, seulement sabía que celui un qui est dans tzadik le monde solo matériel qui eso ne es tombe el pas. que está en el Mais mundo lui n'était material, pas él dans no le cae. monde Pero él no matériel. estaba en el mundo Donc comment material. il peut s'appeler un Entonces, tzaddik? ¿cómo puede Donc llamarse il a un tzadik? préféré se Se nommer prefirió un Benoni. nombrarse un On Benoni. continue encore une phrase ou deux. Seguimos una o dos frases. Je ne lis pas tout, hein, parce que bon, il y a No des leo passages, todo parce que porque si je hay tourne là pasajes pour que si 100 leo 000 todo 100 000 ans. vamos a Donc, llegar al final en 100.000 años. je vais... Pero vamos a... Alors, encore une phrase et on va s'arrêter. Velachen, Una frase más. Amou Razal, nos maîtres nous disent, Nuestros maestros les dicen Midrash, dans en el un Midrash, commentaire un comentario très puissant de nos maîtres, muy poderoso de nuestros Ra'a maestros, Kadosh Baruch Hu Batzadikim,
Hashem a vu que les vrais Hashem tzadikim, vio que los verdaderos Shem tzadikim Moatim, ils sont très peu nombreux. son muy pocos. Amad Veshatlan Bechol Dor Vador, et c'est pour ça qu'il les a Y es por eso éparpillés dans que chaque los génération. esparció en cada Comme il est generación, dit, como Tzadik está dicho, Yesod Olam, le Tzadik et les Tzadik Yesod, fondations que de es ce el monde, tzadik es de ce el monde fundamento matériel. de este mundo Je material. terminerai par cette phrase. Y On a encore, terminaré mes por amis, esa des frase y milliards de choses à tenemos voir dans ce livre, le millones Tanya, de nous cosas que l'avons ver en en este français libro, en el aussi, Tanya, lo qui est pueden un des tener plus en grands diferentes livres idiomas. de ces Es uno de los dernières más générations grandes jamais écrit, de parce los qu'il libros de contenait des secrets nuestras inimaginables. Bon, moi, je l'ai en últimas hébreu, mais vous generaciones. pouvez Tiene l'avoir en secretos français aussi. increíbles. Pueden Quel tenerlo secret en que le español. tzaddik, on va terminer par cette phrase-là, et Yesod Entonces, Olam, c'est lui qui vamos a terminar soutient con le esa monde. frase, que el tzadik Vous avez une preuve es de el tout de tout ce que fundamento de j'ai este mundo. expliqué. Si le Entonces, tenemos tzaddik la est un prueba homme de qui est que todo lo que uniquement à estamos la explicando. synagogue ou Si un uniquement tzadik à es solamente l'étude una ou persona uniquement que dans un temple, comment se voulez-vous confina qu'il a la soutienne le monde? sinagoga, en el templo, en el Puisqu'il n'est estudio, pas impliqué dans ce monde. cómo se va a C'est comme si confrontar a quelqu'un este mundo? construit une Porque no está maison et fait les implicado este mundo. fondations à côté de Es la como maison. La si maison va s'écrouler. la casa que va a Contre la construir una maison qu'il fait, persona, il faut que les la fundación fondations la va a soient poner al sous lado. la maison. La fundación tiene que estar Puisqu'on dit que le debajo de tzaddik la c'est casa. Yesod Olam, c'est les Como decimos que fondations el du tzadik monde, es la on fundación parle del mundo, de ce monde hablamos réel. de este Et le mundo tzaddik, real. c'est lui qui El soutient ce tzadik monde. Et es comment il le soutient? el Parce que que lui aussi est dans sostiene ce este monde, mundo. mais lui ¿Y ne cómo lo tombe sostiene? pas. Porque él también está en este mundo, pero no Et se qu'est-ce cae. que nous dit nos maîtres? ¿Qué nos Les dicen nuestros tzadikim maestros? authentiques, Los tzadikim qui sont dans les auténticos, affaires, qui que sont dans ce están monde et en qui los ne sont jamais negocios, que están en tombés, este mundo il y en a y que no tellement cayeron, peu hay dans tan l'histoire pocos humaine en la que historia humana Akadosh il en fait que descendre un Hashem ou deux par génération. los hace bajar uno, Un ou dos, deux par algunos génération. por En cada vérité, generación. j'exagère parce que nos maîtres En nous disent verdad que dans chaque exagero porque génération, nuestros il y a maestros 36 justes dicen que cachés en cada generación que existen personne ne 36 connaît, que justos personne ne ocultos que voit, nadie conoce, mais que c'est nadie eux qui ve, soutiennent le monde. y son ellos Donc on ne va que pas dire sostienen un el ou mundo. deux, on va dire No vamos a 36. decir uno, dos, pero vamos a 36 decir justes 36. cachés dans chaque génération. 26 justos 36 ocultos sur des que están en cada milliards generación. qui eux soutiennent le monde. 26 de Pourquoi? Parce qu'ils sont dans millones ce monde et ils ne tombent pas. porque Voilà, están en mes este amis, mundo y no on caen. continuera ce cours merveilleux Ok, amigos, vamos la a semaine seguir con ese prochaine, curso la à próxima tous et à semana. toutes. A todos y a Et ben todas. dans une heure, on allume les Bueno, bougies en de una hora Hanouka vamos a ici prender en las velas de Israël. Hanukkah aquí Un peu moins d'une en heure en Israël, vérité, puisqu'il est déjà en 4 heures menos de ici, on una va hora. allumer à 5 heures. Donc dans pratiquement Y, 3 quarts d'heure, on allume les bougies de Hanouka. Et donc y à tous et à entonces, toutes, a todos y a très 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 todas, bon Hanouka. un buen Hanukkah.